Muy bien, ahora sí, estamos preparados para darle la bienvenida al chef Andrés Altamirano. Él es, como ya habíamos dicho, máster en diseño de sabores, docente, tutor y docente investigador del Instituto Superior Tecnológico Japón. Es autor de 4 libros de recuperación gastronómica y ha publicado 5 artículos científicos con relevancia gastronómica, turística y académica. Su especialidad es la gastronomía ecuatoriana. Buenas tardes, Andrés, ¿cómo estás? Hola, estimada Amanda, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bien, bien, por suerte bien. Nosotros ya habíamos pues dicho aquí en nuestro programa que estamos preparando todos, creo, al menos pues las familias que tienen la tradición de preparar alguna comida, cena, almuerzo navideño, pues son justo los días en donde ya están pensando o incluso ya tienen pensado, ya están descongelando el pavo, ya están pensando con qué alinearlo. Los centros comerciales son una locura ahora mismo, ni hablar de los supermercados de comida. Faltan salsas típicas de las tradiciones navideñas, entre otras cosas. Así que nos parecía pues un buen día, un buen momento para hablar de esto, ¿no? Las tradiciones culinarias alrededor de la Navidad. Sin embargo, antes de entrar a este tema, quisiera decirte que la primera pregunta que nosotros realizamos a nuestros pues invitados es, más allá de lo académico, más allá de lo que nosotros ya hemos presentado, que es maravilloso, obviamente pues una historia académica, una historia laboral muy grande, muy importante. Nosotros siempre solemos presentar primero a nuestro invitado a nuestros oyentes para que sepan quién les está hablando. Así que más allá de un profesional en este mundo tan importante y tan delicioso, ¿quién es Andrés Altamirano? Perfecto, muchas gracias, estimada Amanda, por tu invitación, estar en tu prestigioso programa y pues en Radio Católica. Bueno, sí, Andrés Altamirano, pues chef de profesión, sí, más de 8 años de profesión ya en la parte académica, que es importante pues entender que la gastronomía ecuatoriana, que es la parte que me especializo, debemos de explotarlo. Y qué mejor explicándolo acá en la época navideña, porque nosotros también tenemos tradiciones antiguas y modernas, digámoslo así, o vanguardistas, ¿sí? Tales como el pavo, por ejemplo, que no es nuestra tradición, pero se lo ha hecho muy típico. Es una tradición que viene desde tierras del norte, desde Estados Unidos, ¿verdad? Que viene siendo para el Thanksgiving Day, que nosotros lo acoplamos justamente para la época navideña. Pero no es que es recién de algunos años, no, desde más o menos desde el siglo XX, mediados del siglo XX, se hace muy típico en las casas eh, de millonarios, digámoslo así, o de Ujú. mucha plata, que se lo hace típico. Muy bien. Es decir, entendemos, evidentemente por costos incluso, que el pavo es un elemento que se consume o empezó consumiéndose en casas de lo que aquí comúnmente mencionamos como aniñados, como personas que pues tienen un poder adquisitivo alto y que podían un poco pagar y costear lo que es una cena, incluida pues un pavo. Vemos también, pues, el pavo en Estados Unidos, como has mencionado, en Thanksgiving, en el Día de Acción de Gracias, que es muy conocido por allá y que últimamente, pues, ha aparecido aquí en Ecuador de una forma un poco robada, como han aparecido otras tradiciones, otras fiestas, pues, principalmente de Estados Unidos, principalmente de Norteamérica. ¿Qué elementos dirías tú que pues forman parte de la mesa navideña ecuatoriana y que son nuestros? Digamos, el pavo es relativamente reciente, relativamente pues no es nuestro, no es precisamente algo tradicional ecuatoriano. Sin embargo, hay otros elementos que sí son tradicionales ecuatorianos y que seguramente pues los consumían mucho más que el pavo antes de que se vuelva tradición aquí. Claro, correcto. Claro, el menú navideño de los ecuatorianos está cargado de muchas tradiciones, de sabores variados, de platos típicos, con secretos, como nosotros decimos, de nuestras abuelitas, porque muchas veces hemos tratado de simular, de replicar estas preparaciones de nuestras abuelitas y tal vez no quedan igual. Claro que Puede sí. ser por esos secretitos que tenían nuestras abuelitas, ¿sí?
Como por ejemplo, nosotros tenemos ahora muy tradicional los arroces que Ujú, son coloridos, como por ejemplo tenemos el arroz verde, que es hecho a base de hierbas, tenemos el arroz tipo árabe, que es el arroz tan común que tiene unos fideos o unos cabellos de ángeles, ¿verdad? En este arroz, como por ejemplo tenemos un arroz fiesta que es de hecho una parte de agua y otra parte de Coca-Cola, que queda un poquito lampreado el arroz y un poco morenito el arroz. Entonces esos son típicos arroces que ahora se consumen. Pero también tenemos, como tú mencionabas, estimada Amanda, eh, las tradiciones antiguas, como por ejemplo los tamales, ujú, ¿sí? Los tamales son envueltos, los envueltos son típicos ecuatorianos de la época precolombina, ¿sí? El tamal pues se lo hace con una hoja de achira, ¿sí? Que antes era muy común encontrar en los patios de las abuelitas estas hojas de achira que crecían sin tener que plantarlas, simplemente crecía como hierba mala, digámoslo así. claro. ¿Sí? Entonces, el tamal lo vamos a encontrar aquí en el Ecuador, como también lo vamos a encontrar en otros países, ¿sí? Es una tradición de Latinoamérica, ahora, hoy en día. Pero nuestro tamal es diferente, ya que tenemos, o se hace con una masa de maíz, ¿verdad? Que el relleno puede ser de cerdo o de pollo. También tiene aceitunas, tiene huevo frito, pasas, vegetales, pimientos de diferentes colores, ¿sí? Y pues que esto va envuelto en una hoja de achira. Pero también depende de dónde estemos, de qué ciudad del país, de qué ciudad del país estemos. Es decir, que por ejemplo, si estamos en Quito, Latacunga, Ambato, Cuenca, ¿verdad? Cada uno pone diferentes sabores e incluso un poco diferentes las preparaciones. Hay Ujú, tamales, como por ejemplo en Cuenca, que prácticamente tiene dos cocciones. ¿Sí? Entonces eso es lo mega diverso y lo delicioso que es nuestra gastronomía y nuestra gastronomía eh, navideña. ujú. Cuando hablamos nosotros desde el aspecto de sabor, no tanto de preparación, no tanto de un plato en específico, sin embargo, pues tomamos en cuenta el sabor. ¿Qué dirías tú como profesional que es un sabor que no puede faltar en una mesa navideña? Bueno, yo creo que no puede faltar realmente algo dulce, ¿sí? El dulce evoca una felicidad, una sonrisa, estimula nuestro cerebro. ¿Y qué mejor que el dulce que nuestros típicos cristiños, que nuestros buñuelos, nuestros turrones, los higos con queso? ¿Sí? Los pristiños, que son estas masitas que se le dan forma de flores, ¿verdad? O de corona, como también lo dicen, que hay dos teorías de que los pristiños se lo hace de esa manera por una preparación antigua española que se lo llama pestiño, que es muy parecida a la preparación, ¿sí? Y que representa realmente a la corona eh, o esta aura que está alrededor del niño Dios, Ok. ¿sí? Entonces esto es lo que nos trata de decir el origen de los pristiños. Los buñuelos, hay buñuelos, por ejemplo, fritos. En Guaranda, los buñuelos, que también se lo hace solo en la época de Navidad, son buñuelos en horno, ¿sí? No son fritos. Y que también es una masa que tiene doble cocción, que si nosotros nos ponemos a ver gastronómicamente, los buñuelos se parecen mucho al paté choux, ¿ya? Que Ujú, son los profiteroles en español. Entonces, ¿cómo nosotros tenemos estas preparaciones tan parecidas a preparaciones europeas? Justamente por el intercambio cultural que hubo en la época colonial, ¿sí? Que los indígenas enseñaron a los europeos y los europeos enseñaron
a los naturales, a los indígenas, a realizar estas preparaciones. Entonces se fue mezclando. Así también tenemos el ejemplo de los turrones. Los turrones es muy típico, o más bien nacen los turrones, según las historias o las leyendas y la parte investigativa, nos dice que los primeros turrones que existen aquí en el Ecuador es gracias a las monjas del monasterio de las Conceptas de Cuenca. ¿Sí? Entonces, que desde ahí, que es importante entender que la gastronomía ecuatoriana, la parte dulce, muchas de las preparaciones dulces nacen o salen de los monasterios, de los Ujú, conventos, de las monjitas, porque era su manera de sustentarse, ujú, vendiendo justamente vegetales, frutas, hortalizas, preparaciones de dulce, ¿sí? Que más adelante eh, te voy a comentar de una preparación que prácticamente ha desaparecido aquí en el Ecuador, que se lo llama de otra manera, que es el ponche, ¿sí? Pero eso ok. más adelante te comento. Ok, cuando hablamos precisamente, has mencionado que cambia mucho el sabor y cambia mucho también la forma de prepararlo. No hay duda de que ahora, pues nuestros hornos muchas veces caseros no son igual que los hornos de leña, no son iguales que los hornos de leña, a lo mejor en donde preparaban nuestras abuelas, abuelos, bisabuelas, bisabuelos, pues la comida navideña, y eso también cambia el sabor. ¿Qué papel pues le darías tú o qué nivel de importancia le darías tú a esto, al preparar los alimentos en elementos no solamente industriales y no solamente pues caseros, sino también podríamos decir que ya más artesanales, ¿no? Como un horno de leña, como incluso las parrillas de leña también, digamos, ¿de qué forma cambia el sabor? Porque nosotros podemos sentir cuando un pan, por ejemplo, es hecho en un horno normal, entre comillas, y un horno de leña. ¿Esto realmente tiene mucho que ver o solamente es, digamos, la idea, el concepto de la gente de que sabe distinto? Claro, no, tiene muchísimo que ver. En realidad, la combustión de lo que es el consumo del gas al momento de que está prendida la llama, aporta un sabor que nos hemos acostumbrado, que a la larga no, estas moléculas que nosotros no vemos, puede llegar a, a dañar el producto o cambiar el sabor del producto e incluso afectarnos a nosotros, ¿sí? Yo recuerdo que siempre las abuelitas decían, todo a leña es mejor, porque la leña aporta sabor y aroma, ¿sí? Eso es importante. No es lo mismo, como tú acabas de mencionar, hacer un pan, ¿verdad? En horno de convección, perdón, a un horno de leña. Estos hornos antiguos, grandes, ¿verdad? Que se dejaba la leña prendida por horas para que se caliente, ¿sí? Que claro, antes nuestras abuelitas tenían tiempo para eso. Ahora es más complicado tener tiempo para poder preparar tan largo el tiempo de tener un pan, ¿sí? Ahora es mucho más fácil. Incluso tenemos máquinas que nos pueden ayudar a amasar, ¿ya? Entonces eso es mucho más rápido. Pero hablando del sabor, eh, como dicen nuestras abuelitas, por más que sea cocinado o horneado el pan en leña o en cocina, lo importante es que se lo haga con amor y porque el amor es importante en la gastronomía. Así es, realmente pues hace unos meses teníamos una conversación precisamente por el Día de los Santos Difuntos, conversamos un poco con una profesional también en el tema y ella mencionaba que tiene mucho que ver la emocionalidad con la que uno realiza el plato, ¿no? Y bueno, nos burlábamos un poco de cuando las abuelitas decían, tú no me sabes que estás de mal humor y me vas a cortar la colada o me vas a dañar la fanesca, bueno, cosas que suelen suceder y que a lo mejor uno piensa que no son verdad hasta que suceden, hasta que realmente
realmente, pues Ujú. obviamente hay una explicación científica detrás de aquello. Sin embargo, tiene mucho que ver, ¿no? Tiene también pues elementos presentes. Hemos hablado de los hornos, cuando hablamos también de las ollas, por ejemplo, de barro, de bronce, ¿también aplica lo mismo? Este tipo de ollas, digamos, aporta sabor, un sabor distinto a las ollas que normalmente se utilizan ahora en casa. Claro que sí, las ollas que nosotros tenemos ahora en casa, las de aluminio, tiene un elemento cancerígeno que tiene también el tabaco, que es el alquitrán, ¿ya? Que se trata de evitar de raspar la olla, ¿verdad? Para que se libere o se levante ese químico, el alquitrán y también este metal, el aluminio, que es sumamente cancerígeno estos dos para nosotros. Entonces, las ollas de barro, está comprobado científicamente que tiene menos probabilidad de dañar el producto y de hacer daño al consumidor, ¿sí? Entonces, aparte que aporta sabor también esta ollita de barro, ¿sí? Que ahora eh, también es complicado conseguir ollas de barro originales, digámoslo así, Claro, buenas. porque, ajá, buenas, exacto, porque tienen un barniz, brillan. Y no deberían brillar, bueno, por afuera puede ser, pero por dentro no. A la final ese barniz también tiene elementos químicos que son dañinos para el ser humano y también van a afectar el sabor. Entonces, es complicado tener estos sabores antiguos, estos aromas, estos recuerdos de nuestras abuelitas, de tener el mismo sabor en boca. Pero la gastronomía tecnoemocional, ¿verdad? Trata de evocar, trata de que el consumidor vuelva a tener en su memoria e incluso en su retina, en sus miradas, esa comida, ese momento que fue feliz con su abuelita, con su abuelito, Ujú. con su mamá, con familiares, ¿verdad? Entonces, la gastronomía sirve o está para eso. Y eso es lo que ha evolucionado principalmente la gastronomía a nivel mundial. Claro que sí, es interesante lo que mencionas porque a quién no le ha pasado, ¿no? Que prueba un plato y dice, esto me recuerda a cuando yo tenía tantos años y regresaba de tal lugar y me sentaba a comer este preciso plato y mi mamá lo preparaba de esta forma y lo acompañaba con este otro elemento. Y claro, es como regresar exactamente a ese momento en donde el consumidor a lo mejor tenía, pues, o evoca una cierta emocionalidad distinta, ¿no? ¿No? ¿Cómo lo podemos decir? Una cierta, eh, ¿cómo se dice? ¿Cuál es la Añoranza, palabra? Sí, con una cierta añoranza. añoranza, no era la palabra que buscaba, pero sí, más o menos, pues por ahí va, ¿no? Bueno, se me fue la palabra. Así pasa cuando uno está en, en un programa en vivo. Ajá. Sin embargo, sí, precisamente es justamente este sentimiento, ¿no? Hablemos un poco ya de los platos fuertes. ¿Qué se acostumbra en las mesas navideñas ecuatorianas como plato fuerte? Entiendo que mencionando el tema de la sal. Claro, hablando de platos fuertes, es importante entender que ahora son dos proteínas muy comunes que se lo consumen, que ya hablamos del pavo y del pernil, ¿ya? Ujú, Son estas dos proteínas muy importantes. También se ha hecho un poco popular el consumo del lechón, ¿ya? El lechón ahora es, digamos, el tercer o la cuarta proteína más importante en consumirse en la época navideña. No es barato comprar realmente hasta ahora un pavo, ¿verdad? Porque más o menos voy a dar unos precios para que las personas que nos escuchan más o menos para que se orienten. Una pavita entre 6 a 7 kilos, entre 5 a 7 kilos, perdón, está entre los 35, $39, es ¿ya? costoso. Es costoso, exacto. Y es una pavita, que una pavita de 5 a 7 kilos te alcanza más o menos una buena porción.
para unas 12 a 15 personas, ¿ya? Ujú. Pero ya no te quedaría para el recalentadito del día Claro, siguiente, claro. así es. Y las familias no es que solo son 10 11 personas, a veces se reúnen, vienen desde otras partes y terminan siendo más de 15 personas, más de 20 personas. Entonces ahí pues sería necesario un pavo de unos 8 kilos a 10 kilos, que ahí ya estamos hablando económicamente entre los $45 a $50 más o menos, Claro que ¿sí? sí. Y que claro, ya nos alcanza para más o menos para unas 29 35 personas, ¿no? ¿Sí? Ujú. Entonces, y una porción buena, ¿no? Bondadosa. Ahora, si queremos dar un gilet ajá, de filete de pechuga, bueno, nos alcanzará hasta 50 100 personas, ¿no? Así Pero es. no, pues la Navidad es de compartir. Así es, así es. Nostalgia era la palabra, nada más porque ya lo Ah, recordé mientras hablabas y se me quedó ahí el pendiente. Cuando hablamos de antes, antes de que el pavo estuviera ahí presente, el lechón también entiendo que es algo relativamente actual, digamos. ¿Qué se consumía en las mesas navideñas? bueno, como ahora es actual el lechón, antes se consumían dos proteínas. La primera, pollo, ¿sí? O gallinas, como por ejemplo en Loja era muy típico, hablando al revés del tamal, es más típico hacer tamal de gallina que de pollo, ¿sí? Entonces, era gallinas, pollos. En ciertas partes de altura de la sierra ecuatoriana, se consumía más el cuy, ¿sí? Era muy típico consumir el cuy, acompañarlo con chicha de jora. Incluso ustedes, cuando van a nuestro magnífico centro histórico, que ahora tenemos la facilidad de ir incluso hasta en el metro y quedarnos en San Francisco, Así es. eh, en dos iglesias hay unos cuadros de la última cena, ¿sí? Que en vez de que esté un pez, un pescado, está un cuy, Wow, qué ¿sí? interesante. Ajá, y en vez de que esté una bebida como el vino, está la chicha de jora, Ok. ¿sí? Pero bueno, esto es porque trataban de explicar que es importante, para la religión es importante también la gastronomía de lo que hay Claro. en la zona. Exacto. Entonces, por eso es que está plasmado, pues, estas dos preparaciones muy típicas, muy nuestras, precolombinas, ¿ya? De muchísimos años, preparaciones milenarias, ¿sí? Y ya cuando hablamos de bebida, eh, ¿cuáles son las bebidas tradicionales? Mencionaste el ponche y mencionaste también que tienes un dato alrededor de esta bebida que es deliciosa, que es muy tradicional también en estas épocas. Y bueno, sería interesante conocer un poco más al respecto. Claro que sí. El ponche es muy típico encontrar en toda la costa ecuatoriana, ¿sí? Con, con piquete, como decimos coloquialmente, ¿sí? Así es. Porque antes se lo hacía, pero no se lo agregaba tanto este licor de caña, ¿ya? Ok. Pero esta preparación no es moderna, digámoslo así, sino viene desde los conventos. Yo puedo hablar del convento de Quito, de aquí de Quito, por ejemplo, el Carmen Alto. En el Carmen Alto era muy típico encontrar que las monjitas vendan eh, el canario, ¿sí? El canario es el nombre primario del ponche, porque es una preparación de mezcla europea ecuatoriana, ¿sí? Pero aquí ponían un tipo de licor que las monjitas también hacían, que se llama agua loca, ¿ya? Entonces, esta preparación, pues, o sí, esta preparación era muy típico que las monjitas lo vendían, no exactamente para Navidad, pero lo vendían todo el año, pero se fue haciendo famoso, o sí, muy típico,
justamente para la época navideña. A raíz de este canario nace el ponche, ¿sí? Que es una preparación de muchos huevos, ¿verdad? Con muchos huevos, y que al final pues lo agregamos de este piquete que es un licor de caña, ¿sí? Un fuerte. Muy bien. Tuvimos una llamada hace poco de una de nuestras oyentes que nos explicaba que en su mesa navideña no podía faltar el champú. Esto Correcto. es una bebida distinta al ponche, que es el champú. Ya, perfecto. En realidad esto es una bebida, pero si lo vemos, en realidad es un come y bebe porque tiene frutas, ¿ya? Y tiene líquido. Eh, Hay dos ciudades que se pelean principalmente el origen. Una es Quito y la otra es Cuenca, ¿ya? Al igual que el rosero. El rosero también es otra bebida, un come y bebe, ¿ya? Que es a base de mote, ¿sí? Y que claro, ¿por qué se pelea? Justamente porque de Cuenca viene, o antiguamente venía mucho el mote, ¿ya? Teníamos variedad de motes en Cuenca, por eso en Cuenca ahora nosotros vemos muchísimas preparaciones con mote, por ejemplo, el mote piro, que claro, no son navideños, pero mote piro, mote sucio, mote pata, mote casado, ¿sí? Ujú. Preparaciones muy típicas de Cuenca y que el champús era tradicional en todas las mesas o en la mayoría de las mesas ecuatorianas o serranas, hablemos así, eh, para Navidad. Bien. ¿Por qué? Porque principalmente el mote se lo cosechaba entre los meses de noviembre, bueno, un poquito antes, finales ya de octubre, noviembre y diciembre. ¿Sí? Entonces, por eso es que se lo hizo muy típico para esta época. Ahora ya no es así, porque tenemos la facilidad de los riegos, pero antes teníamos que guiarnos por los meses de lluvia, ¿sí? Así es. Ujú. Así es, así es. Bueno, por temas de tiempo, son las 12:36 minutos. Me parece que hemos abarcado la mayoría de la temática que habíamos planteado para el día de hoy. Hemos hablado pues del plato fuerte, hemos hablado de las bebidas, hemos hablado de los elementos dulces, digamos, de los elementos que acompañan, que para mí también algo que no puede faltar en una cena navideña es algo lampreado, algo dulce, algo tiene que estar que se vea Ujú. dulce. E incluso, pues de la comida entra primero por los ojos, ¿no? Y algo que también se ve muchísimo es colores navideños en la mesa, ¿no? Vemos Correcto. pimiento, vemos tomate cherry, vemos elementos que nos brindan ese color, esa energía que es muy, pero muy navideña. Sin saber la época en la que nos encontramos, tomamos una fotografía al plato y vemos también una emocionalidad bastante navideña en temas de colorimetría y en temas de tradiciones. Muchísimas gracias, Andrés. No sé si tengas algo que añadir, algún consejo para quienes ahora mismo ya están pues volviéndose locos con pensar el tema del pavo, del lechón, de la gallina, de lo que sea que hayan comprado. No sé si tengas algún consejo para esas personas que ahora mismo están preparando su cena navideña. Claro que sí. Creo que lo más importante en esta época navideña no es la parte económica, no es la parte material de ir a buscar regalos, ¿verdad? Más bien, la Navidad tiene que ser para compartir en familia, porque ahora no es tan fácil compartir en familia. Así como nuestros abuelitos nos enseñaron a compartir en familia, tratemos de hacer en esta Navidad, porque realmente lo que más vale para nosotros es el amor y la unión familiar. Muy bien. Tal vez si alguien pues llega a necesitar un asesoramiento, alguna clase, algún curso, tengo entendido que el día de ayer que hablamos para cuadrar el tema de la entrevista, me mencionaste incluso pues un taller de aliño de pavos, que me parece algo pero maravilloso. Si alguien desea conocer un poco más de tus servicios, de lo que tú ofreces, tal vez pueden comunicarse a algún número de teléfono. Claro, justo ahora a las 2 de la tarde empezamos un curso de preparación de pavos, justamente viendo aliños, preparación de arroces, de rellenos, de salsas, ¿ya? Y que justamente es acá donde
doy clases, que es acá en el Instituto Japón, perdón por la cuña, pero No te ajá. preocupes, dilo nomás. Ahí me pasan la cuenta. No, entonces sí, vamos a tener otros cursos también. Recién tuvimos un curso de tortas y panes navideños, ¿sí? Muy bien. Claro, con gusto. ¿Lo puedo decir al aire mi número? Sí, No hay puedes ningún decirlo, no problema. hay ningún problema. Claro, para asesoramientos, para hornear pavos, perniles, lechones, ¿sí? Cualquier consejo, ¿sí? Gastronómico, así no sea navideño. Claro, mi número es 0992-526247. Ok, lo voy a repetir, ¿listo? Ujú. Voy a dictarlo de otra forma porque ya olvidé cómo lo dictaste tú. Cero Ajá, noventa y nueve dos cincuenta y dos sesenta y dos cuarenta y siete. 099-252-62-47. Ya igual si pues alguien no alcanzó a anotarlo, de igual forma pueden comunicarse directamente con nosotros y les pasaremos el contacto del chef Andrés Altamirano. Te agradezco muchísimo, Andrés. Gracias muchas por venir, gracias. por asistir. Sabemos que son épocas extremadamente ocupadas para ustedes por el tema de las cenas navideñas, los talleres, los cursos y todo lo que están preparando, pero siempre los micrófonos abiertos para ti y todos los proyectos. Perfecto, muchas gracias, Amanda.